Entonces, el taller del día de hoy va a tratar de acerca de consideraciones para el diseño de partidores, o cebadores o primers, ¿verdad? La idea es que a partir del día de hoy podamos seleccionar partidores, ¿verdad? Primers, con dos objetivos principalmente. El primero va a ser el de generar un primer con el cual van a poder amplificar la región en la cual pertenece la variante genética que ustedes seleccionaron, y luego poder, mediante una técnica como secuenciación, por ejemplo, genotipificar a una persona, por ejemplo. La idea es tener un primer con ese objetivo. Obviamente no vamos a hacer la secuenciación como tal, pero tener el primer que nos podría llevar a ese objetivo. O sea, un primer va a ser con ese objetivo y un segundo primer con el objetivo de analizar la expresión génica de su proteína, ¿ya? O de su transcrito, digamos, principal, el que seleccionaron en el primer taller. Entonces, bueno, como van a estar trabajando con una variante genética, la variante genética que seleccionaron en el taller pasado, la idea es que el trabajo que ustedes presenten después para el informe sea un trabajo redondo, digamos, ¿verdad? Que seleccionen un gen, ¿verdad? De este gen, es un transcrito, aparezca una variante genética, y esta variante genética después seleccionan los primers, ¿verdad? No que tengan una selección de una variante genética para una cosa y después los diseñan los primers para otra, ¿verdad? Entonces, yo a algunas personas, como les comenté previamente, les recomendé que cambiaran de variante genética para poder evaluarlos más correctamente después en el desarrollo del informe. Para este taller, realmente no importa si es que eligen la misma variante genética u otra variante genética cualquiera, porque no se va a evaluar en este caso aspectos de la variante, sino que del diseño de los primers, ¿ya? Pero yo les recomiendo de todas formas que seleccionen bien la variante que van a usar. Si es que la variante que ya presentaron en el taller era correcta, pueden seguir usando la misma, porque de esa forma van a poder aprovechar el desarrollo del taller para después de elaborar su informe tener trabajo adelantado, digamos, ¿ya? Pero recuerden que para su informe, si es que hubiese hecho falta cambiarla, van a tener que cambiarla, ¿ya? Ya. Comenzamos entonces con la presentación acerca. Profe, una consulta. Dígame. Em, Aquí en el comentario de campus virtual usted agregó taller completo. Punto. Ujú. Para el desarrollo de su informe final, profundizar respecto a los impactos fisiológicos y cómo impacta el tipo de... Y me sale tres puntitos, no sé si no terminó la oración o el mensaje no se puede ver completo. Lo desconozco, la verdad. Puede que haya quedado, no haya terminado yo de escribirlo, pero eh, raro, la verdad. Disculpa si fue un error mío. Me refiero a que tienen que profundizar respecto a los aspectos fisiológicos o fisiopatológicos de la variante desde el punto de vista, digamos, mecanicista o de expresión génica. Sobre todo que amplíen la discusión, porque muchos de ustedes pusieron cuál era el impacto y pusieron alguna referencia, pero no la discutieron profundamente. Y está bien porque el taller no pretendía profundizar respecto a eso, ¿verdad? Pero sí en el desarrollo del informe deben profundizar respecto a cómo afecta la variante sobre aspectos fisiológicos o fisiopatológicos, ya sea desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista mecanicista, por ejemplo, de cómo afecta el cambio de algún aminoácido, por ejemplo, al desarrollo, por ejemplo, de alguna patología o a la expresión génica del gen, o cualquier cosa. Pero la idea es que desarrollen un texto, digamos, una discusión científica con sus referencias respecto al impacto que tiene la variante, ¿ya? Pueden tomar la misma información que está, que algunos colocaron en referencias, ¿verdad? Pero la idea es que la discutan, porque muchos de ustedes como que tomaron la información y la pusieron. Para el taller está bien, pero para el informe tiene que ser más completo, ¿ya? Eso. Ya, Súper. profe, ¿Alguna otra duda? gracias. Si no, vamos a seguir avanzando. Ya. Bueno, vamos entonces a comenzar con la presentación respecto a las consideraciones para el diseño de partidores. Primero que todo, ¿qué son los primers, cebadores, iniciadores o partidores? Se les puede decir de las 4 formas distintas, ¿ya? Eh, en algunos textos los van a leer de alguna manera o en otros de otra. ¿Se refiere a lo mismo?
Básicamente son secuencias de oligonucleótidos, ¿verdad? Que ustedes ya las conocen, las tienen que haber visto en varias situaciones. ¿Y qué características tienen estas secuencias de oligonucleótidos? Tienen que ser complementarias a una hebra molde que nosotros queramos amplificar. En este caso tenemos dos partidores, ¿verdad? Uno que va a ser complementario a la hebra forward y otro que va a ser complementario a la hebra reverse, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en un ejemplo tenemos un DNA molde. En el caso, por ejemplo, de ustedes, recuerden que vamos a trabajar con dos objetivos. Uno es el de genotipificación de su variante genética. Entonces, su DNA molde tiene que ser la región en donde se encuentra su variante. Y vamos a diseñar entonces un primer que flanquee esa región, tanto en la hebra forward como en la hebra reverse. O, por ejemplo, si ustedes están trabajando con expresión génica, recuerden que vamos a estar trabajando con RNA en el fondo, porque es la expresión del transcrito. Y por lo tanto, este RNA tiene que ser transformado a DNA, en este caso cDNA, para poder ser utilizado en una reacción de PCR. Entonces, nuestro primer forward y nuestro primer reverse van a ser complementarios a la hebra, digamos, sentido y antisentido, cosa de que cuando se genere la denaturación en el proceso de PCR, estos puedan hibridar y generar un flanco en el cual pueda entrar la DNA polimerasa y empezar a copiar la sección de nuestro interés. Bueno, esto como recordatorio, ustedes ya lo tienen que tener clarísimo ya a estas alturas del semestre, ¿verdad? Tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, que es la técnica principal de biología molecular, a partir de la cual muchas técnicas, ¿verdad?, se basan o continúan a partir de esto. Es una técnica de laboratorio utilizada para amplificar secuencias de DNA o RNA. Recuerden que si trabajan con RNA, deben hacerlo en base al cDNA, como les comentaba. Básicamente tenemos una hebra de DNA original de doble cadena. Importante que sea doble cadena. Vamos a denaturar y renaturar con los cebadores, ¿verdad? Los cebadores, los primers. Estos van a flanquear cierta región. Algo que tienen que tener claro es que el primer, el iniciador, va a generar esta hebra de doble cadena que va a permitir la entrada de la DNA polimerasa. Sin embargo, la DNA polimerasa va a seguir clonando hacia más allá. No es que se vaya a detener donde empieza la otra hebra, porque estos son hebras distintas, ¿verdad? Son hebras distintas, con primers distintos, que están flanqueando la misma sección, pero que la hacen una en la hebra sentido y el otro en la hebra antisentido, ¿verdad? Entonces, esto va a seguir hacia allá. Por lo tanto, a pesar de que nosotros estamos diseñando para que el tamaño de este transcrito sea, o sea, de este producto PCR esté delimitado por ambos primers, en las primeras copias esto no se va a dar, se van a dar tamaños más largos. Si se fijan, por ejemplo, aquí en el ejemplo de segunda copia, se fijan que aquí tenemos el primer forward y el reverse, sin embargo, la cadena nueva pasa el punto del primer eh, reverse, ¿verdad? Lo mismo en la otra cadena. Sin embargo, a medida que vayan avanzando estas copias, se van copiando unas a otras, ¿me entienden? La hebra que, anteriormente era una hebra nueva pasa a ser una hebra del ciclo anterior, digamos, que solamente comienza por un lado y al esta, eh, esta hebra nueva partir en cierto lugar y terminar mucho más allá, ¿verdad? Pero luego puede servir como hebra molde para el otro primer que va a delimitar la copia. En este caso sí va a llegar solamente hasta donde llega, hasta donde empezó la otra hebra, ¿me entienden? Y eso va a hacer que a medida que vayan avanzando las copias, se vayan seleccionando de cierta manera las hebras que tienen exactamente el largo que nosotros queríamos, ¿de acuerdo? Entonces las primeras copias no van a tener el largo para el cual están diseñados, pero a medida que van amplificándose, a partir de quinto o sexto ciclo, las hebras que fueron copiadas y actuaron como hebra molde en los siguientes ciclos, ya empiezan a tener el largo que debieran tener. Y luego, como es una amplificación exponencial, las hebras que correspondían a las primeras, que tienen largos distintos,
empiezan a ser estadísticamente muy escasas en comparación al resto que se ha amplificado de forma exponencial, ¿de acuerdo? Y luego de 20 o 30 ciclos ya tenemos miles de millones de copias, ¿verdad? Y podemos entonces trabajar con ellas, por ejemplo, para hacer secuenciación o una restricción enzimática, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo. Bueno, también esto como recordatorio, tenemos nuestro DNA o cDNA, ¿verdad? El cual va a ser denaturado y se va a alinear. Esta es la parte en que es clave el diseño de nuestros primers sea el correcto, ¿de acuerdo? Durante la fracción de alineamiento. Aquí es donde nosotros podemos introducir distintos cambios y optimizaciones a nuestro protocolo para obtener el mejor resultado posible, ¿vale? Básicamente a la temperatura que se va a alinear es variable y va a depender de los primers. Entonces, es una temperatura que nosotros podemos variar, optimizar. En general, si nosotros aumentamos la temperatura de alineamiento, si yo caliento más, pongo más calor, va a aumentar, digamos, por decirlo así, va a aumentar la especificidad de la reacción porque la hebra tiene que ser más complementaria para soportar esa temperatura, ¿me entienden? Tiene que ser una unión más específica. Pero también como lo estoy sometiendo a mayor calor, agrego mayor nivel de vibración, ¿verdad? Y es menos probable que entre. Si es que entra, solamente va a entrar lo que la hebra realmente complementaria, pero va a entrar en menos cantidad. Entonces pierdo eficiencia de mi reacción. Por el contrario, si yo bajo mi temperatura, va a ser más fácil que se alinee, pero también podría pasar que se alinee algo que no debiese ser, porque, por ejemplo, sea complementario en todas las bases menos una o menos dos bases, y si es que la temperatura de alineamiento yo la configuro baja, podría llegar a alinear y podría empezar a copiar algo que es inespecífico. Entonces voy a aumentar la eficiencia, pero voy a bajar la especificidad. Son cosas con las que uno tiene que jugar al momento de optimizar un protocolo. Y también es importante el momento del diseño de los primers, ¿ya? Esta es la estructura de un RNA mensajero, ya lo conocen bien, ¿verdad? Nuestro DNA tiene regiones exónicas, que son las que codifican, y regiones intrónicas, que no son codificantes, aunque cumplen, como bien saben, otras funciones. Tenemos un proceso de transcripción que da origen a un RNA inmaduro, que tiene la 5' cap, ¿verdad? La gorra 5', y una cola polía. Y posteriormente, del proceso de splicing, se remueven los intrones, ¿verdad? Y tenemos nuestro RNA mensajero maduro, digamos, en donde tenemos solo exones y nuestras zonas de reconocimiento, ¿verdad? ¿Qué es importante al momento de diseñar primers para el RNA mensajero? Si se fijan, la información que está presente en el RNA mensajero también está presente en el DNA. Entonces, si es que yo diseño primers que vayan contra secciones que no sean específicas del RNA mensajero, podría estar amplificando DNA pensando que es expresión génica. No sé si me explico. ¿A qué me refiero con región específica? Si se fijan, ambas informaciones son las mismas, pero por ejemplo, el punto en que se une intrón y exón, por ejemplo, existe en el DNA, pero no existe en el RNA, y viceversa, ¿verdad? Donde se une, por ejemplo, en este caso, el bloque, por ejemplo, aquí azul con el verde, que serían los dos exones. Esta zona, esta secuencia que está aquí, existe en el RNA, ¿verdad? Pero en el DNA no existe porque está separado por un intrón, ¿verdad? Entonces, al momento de diseñar primers, es muy importante que al menos uno de los dos, al menos uno de los primers, tanto o el forward o el primer reverse, estén diseñados en una zona exón-exón, que puede ser cualquiera en donde empiece en un exón el primer y termine en otro exón, porque esa es una secuencia que es exclusiva del RNA mensajero y por lo tanto, aun si es que hay DNA genómico en mi muestra, no lo voy a estar amplificando porque esa secuencia no está presente en el DNA, sino que está presente solo en el RNA mensajero. ¿Ya? Eso es algo que hay que tener en consideración al momento de hacer el diseño de partidores para expresión génica. Ya, este es el proceso de síntesis de cDNA que, como bien sabrán, como les comenté previamente,
la reacción de la PCR debe ser hecha a partir de DNA, no puede ser hecha a partir de RNA como tal. Y por lo tanto, si queremos hacer expresión génica, tenemos que hacer una síntesis de cDNA. Esta síntesis de cDNA puede tener distintas estrategias que nos van a permitir acceder a nuestro cDNA. ¿Vale? Una de esas estrategias, por ejemplo, es utilizando óligo de T. El óligo de T va a actuar como primer de cierta forma y va a reconocer la cola polía. Y a partir de una transcripción, ¿verdad? Se puede hacer, o sea, de una polimerasa, puedes hacer la síntesis del cDNA. Creo que tengo aquí. Como les comentaba, hay distintas estrategias para la síntesis de cDNA que nos van a permitir obtener un cDNA con distintas características. Una es mediante los hexámeros aleatorios, los random hexamers o random primers, como se conocen habitualmente. En este caso, para la síntesis de cDNA, vamos a tomar nuestra hebra, en este caso de RNA, nuestra muestra de RNA, que podría estar contaminada, por ejemplo, con DNA o no. Por eso es importante el diseño correcto y sea una zona exón-exón. Y también es útil al momento de utilizar una muestra que tú no quieras que tenga contaminación con DNA, puedes utilizar enzimas, por ejemplo, DNasas sobre tu muestra de RNA para degradar el DNA que pudiese haber quedado, ¿verdad? Y luego tú esa enzima luego actúa, la denaturas con color y luego tienes una muestra que tú tienes certeza de que no tiene DNA. Aunque aún así es mejor tener un diseño que son elementos de seguridad que uno puede ir tomando. Si tú estás 100% seguro que no tienes DNA, no dice el problema, pero mejor asegurarse. Como les comentaba, los random primers son básicamente oligonucleótidos que tienen, son en este caso de solo 6 bases y tienen la característica de ser aleatorios y tener todas las combinaciones posibles. De forma de que al unirse a los RNAs mensajeros, como son en todas las combinaciones posibles, se van a unir a lo largo de todo el RNA mensajero, dimerizando, ¿verdad? Y luego esto con la acción de una polimerasa va a ir completando lo que falta y obteniendo finalmente un DNA de doble cadena a partir del RNA, vale decir un cDNA. Esta es una de las estrategias. Esta estrategia en particular va a copiar todos los transcritos, ¿ya? Que hay en una muestra. Pueden ser transcritos, por ejemplo, de expresión génica, pero también pueden ser de microRNA, del long non-coding RNA o de RNAs inmaduros, por ejemplo. Pues es una buena estrategia, pero puede ser, o sea, dependiendo de lo cual sea el experimento que nosotros queremos hacer, puede no ser la más adecuada. Pero la estrategia en general va a tener mayor cantidad de cDNAs distintos, ¿verdad? Otra estrategia es con los óligos de test, que como les comentaba, van a actuar sobre la cola polía, van a actuar como primers y en este caso aquí va a entrar la enzima y va a empezar a sintetizar lo que queda del resto de hebra, obteniendo finalmente el cDNA. Y con esta estrategia del óligo de T, lo que nosotros vamos a obtener es exclusivamente DNA, o sea, cDNA a partir de RNAs maduros que ya tengan la cola polía, ¿verdad? Por lo tanto, no va a ser una buena estrategia si queremos evaluar RNAs inmaduros o algún RNA específico. Y también podemos tener primers específicos para ciertas regiones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero obtener un cDNA exclusivo de cierto transcrito, yo puedo diseñar primers que vayan a flanquear exclusivamente una región y luego al momento de hacer la síntesis voy a obtener solamente fragmentos de ese tamaño y de ese transcrito en particular y no de otros transcritos que podrían estar en la misma muestra. ¿Qué consideraciones tenemos que tener entonces para un correcto diseño de primers? Primero que todo, tenemos que tener en consideración
el largo del primer. Mientras más largo sea un primer, va a tener mayor especificidad, ¿verdad? Porque la secuencia que tiene va a ser más propia de la secuencia que nosotros queremos clonar. Mientras que si es más corto, va a tener menor especificidad porque es más probable que se una en otro lugar que no sea el que le corresponde porque tiene menos bases, por lo tanto la combinatoria es menor, ¿verdad? Por otro lado, si es que nosotros tenemos un primer demasiado grande, vamos a estar copiando el primer en cada ciclo y por lo tanto estamos perdiendo eficiencia, ¿verdad? Porque estamos copiando una parte más larga que entre comillas no nos interesa porque ya sabemos la secuencia que tiene y por lo tanto vamos a hacer que nuestra eficiencia sea menor. Entonces hay que buscar un equilibrio. En general lo recomendado es que la longitud del primer vaya entre 18 y 22 nucleótidos. Como todas las recomendaciones, no son obligatorias, digamos. Hay diseños de primers que no te van a permitir tener un primer que vaya en este tamaño. Obviamente lo ideal es que esté lo más cerca posible, no sacrificar la especificidad. En el caso de que no haya una opción, siempre es mejor sacrificar la eficiencia antes que la especificidad. ¿Ya? Y el contenido de SG, lo ideal es que esté alrededor del 50-60%. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que, bueno, y lo mismo con el tamaño. Esto no solamente va a cambiar la especificidad, sino también la temperatura que es requerida para romper el enlace. Si es que el primer es más largo, se requiere una temperatura de melting mayor, dado que al ser más grande, tiene más puntos de unión, digamos, y es más fácil que se una, ¿verdad? Entonces tiene una temperatura de melting mayor. Eh, lo mismo que en el caso del contenido CG. Como CG hacen 3 puentes de hidrógeno, para romper estos puentes de hidrógeno se requiere mayor energía. Por lo tanto, si yo tengo un alto contenido de CG, voy a tener temperaturas de melting muy altas. ¿Ya? Y eso puede ser, como les comentaba antes, mientras más alta es la temperatura, dificulta el accionar de la enzima debido a la vibración, ¿verdad? Entonces, perdería eficiencia. Entonces, lo ideal es que el porcentaje de CG esté en torno al 50 al 60%. Nuevamente, son cosas que a veces el diseño del primer puede que no lo permita, ¿no? Porque hay zonas del genoma, por ejemplo, que son muy ricas en citosina y guanina y por lo tanto vamos a tener que diseñar primers que puedan tener un contenido CG mayor a esto. Si fuera el caso, es útil, por ejemplo, utilizar algún agente que ayude a la separación de las hebras, como puede ser el DMSO. No sé si recuerdan en el práctico que tuvimos con DPCR, uno de los dos protocolos tenía DMSO, y era precisamente porque el área del genoma en el cual estaba esa variante tenía demasiado contenido SG, y si quieres trabajar en ella, tienes que utilizar algo que te ayude a que pueda entrar más fácilmente la enzima. ¿Cuál es el ideal de temperatura melting? Lo ideal es que esté alrededor de entre 50 y 65 grados Celsius. Recordemos que la TAC de polimerasa actúa a 72, entonces si empezamos a subir mucho, vamos a empezar a copiar. La enzima se va a activar durante el proceso de hibridación y si es que hay una hibridación parcial, por ejemplo, podría empezar a copiar fragmentos inespecíficos. Por otro lado, si es que la temperatura es muy baja, podría ser que el primer se uniera en una zona en la cual no debiese unirse, pero debido a como la temperatura es baja, no hay suficiente energía para romper esos enlaces inespecíficos y también al momento de hacer después la extensión se copiarían fragmentos que no son los que son de nuestro interés. Una manera fácil de realizar el cálculo de la ATM es utilizando esta fórmula. La ATM va a ser igual a 4 por el número de CG más 2 por AT, esto en grados Celsius. Esta es una forma sencilla de calcularlo, no es la más correcta, pero nos da una buena aproximación. En los software que vamos a utilizar, el Primer Blast, te entrega directamente la ATM, ¿ya? Es importante, recordemos que estamos diseñando dos primers en simultáneo, ¿verdad? Es importante que se parezcan ambos primers lo más posible, sobre todo en la temperatura de melting. Por lo tanto, por ejemplo, si uno es más rico en CG, quizá el otro tiene que ser más largo para que tenga una temperatura parecida, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que
tienes una temperatura muy alto, o sea, muy diferente unas de otras, puede ser que el primer entre en algún caso y no el otro, ¿verdad? Y entonces empezaría a clonar de largo y nunca tendría el tamaño correspondiente. Podría entrar uno en el otro, o bien al aumentar la temperatura podría salirse uno de los dos primers, ¿verdad? Entonces ahí es más difícil hacer una buena optimización. Bueno, algo importante aquí es evitar secuencias de 3 o más CG en las regiones terminales de 3', porque puede generar lo que se conocen como loops, donde como CG son complementarias entre sí, ¿verdad? Eh, pueden, en las regiones terminales del primer, puede girarse y empezar a copiarse a sí misma. Estos dímeros, ¿de acuerdo? Eso hace que la eficiencia baje, porque la enzima va a estar ocupada copiando dímeros de primers, y también va a estar perdiendo en cada ciclo eh, tus oligonucleótidos. Y también, no, evidentemente, va a hacer que la reacción salga más fea porque, por ejemplo, en el gel al final del, del carril van a aparecer un montón de, de, de fluorescencia, ¿verdad? Producto de estos dímeros. Y si están trabajando en PCR en tiempo real es peor todavía porque si están, por ejemplo, trabajando con algún agente intercalante, no pueden identificar cuando la fluorescencia proviene de algún producto específico o de dímeros. Bueno, también se puede con una curva de melting, pero hace que sea más difícil, la información queda más sucia. Entonces, algo importante al momento de diseñar los primers es evitar esto, evitar la formación de estructuras secundarias. Hay básicamente dos tipos de estructuras secundarias que tienen que considerar. Una es la primera, que es de tipo horquilla, donde el primer es autocomplementario, es decir, que al doblarse el primer puede ser complementario consigo mismo y generar una doble hebra consigo mismo, y entonces cuando entra la enzima va a copiarse, esa región se va a copiar y no es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y hay otro tipo de autocomplementariedad en donde un primer puede, en la dirección 5', puede ser complementario con el mismo primer, pero en la dirección inversa, ¿verdad? Y en ese caso es lo mismo, va a empezar a copiar eh, una región que no nos interesa porque estamos en el fondo copiando el primer. ¿Qué puede pasar también? Que un primer forward diseñado sea complementario contra nuestro primer reverse. En este caso son el mismo primer, uno da vuelta, ¿ya? Pero también puede pasar que, como están los dos en la misma reacción, sean complementarios entre sí. Eh, y ahí esto, evidentemente también va a suceder esto mismo, que vamos a empezar a copiar algo que no tiene nada que ver. ¿Cómo vamos entonces a hacer el diseño de los primers in silico para la detección de una variante genética? En primer lugar. Bueno, tienen que, en este caso está con dejé como siempre algunas imágenes de aquí de ejemplo que les pueden servir de guía. Como les comentaba, lamentablemente hay un problema con las bases de datos ahora mismo de PrimerLast. Vamos a probarlo de todas formas para ver cómo es, pero es probable que no tengamos buenos resultados. ¿Ya? Les doy aviso porque antes del práctico corrí algunas cosas para ver cómo andaba y está con errores en la base de datos. Entonces, hasta que eso se solucione, que es, como les comentó, dependiente del NSBI, es probable que no puedan diseñar sus primers. Vamos a tratar de reagendar, si es que es necesario, una nueva sesión, aunque sea cortita. Puede ser quizá algún día en la tarde, cuando les acomode a usted. Y como es online, es más fácil de acomodar. Sobre todo puede ser un día en tipo 7, 8, donde todos tengan tiempo, básicamente. Porque para que podamos ir, como lo hemos hecho en las talleres pasados, acompañando un ejemplo a medida que yo voy haciendo un ejemplo y ustedes aprovechan de acompañarlo con con su variante, en este caso con el diseño de su primer. Porque así, es verdad, podemos ir solucionando los problemas que vayan surgiendo de inmediato. Pero puede que no sea posible hacerlo ahora mismo, como les digo, porque está un problema con las bases de datos. Eh, bueno, como les comentaba, yo les había dejado algunas imágenes aquí de las cosas que ustedes debiesen encontrar al momento de buscar el diseño de los primers. ¿Ya? En este caso, eh, van a buscar su gen como tal. Pueden directamente buscar la variante que ustedes ya seleccionaron
como les comentaba, no es importante para el desarrollo de este taller en particular si es que eligen una variante distinta, porque lo que se va a evaluar es el diseño del primer, ¿ya? No si la variante corresponde o no corresponde, según los criterios que ya se establecieron. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este es el Genome Browser, ¿verdad? De este caso el gen, y aquí tienen el link al DB-SNP con el RS, o ustedes pueden directamente buscar el RS en el DB-SNP como se demostró para el taller pasado, ¿ya? No es importante. Aquí tenemos la página del DB-SNP, como ya la conocieron. En este caso tenemos la posición, cuál es la frecuencia, ¿verdad? Como lo habíamos comentado, la significancia clínica y los flancos. Creo que esta es la misma imagen que está en el pasado. En este caso nos interesa buscar cuál es la región que flanquea nuestra variante, porque en esa región en la cual nosotros vamos a diseñar los primers, ¿verdad? En este caso vamos a buscar, vamos a ponerle, nos entrega una región de 200 pares de bases. Eso quiere decir que a partir de la variante nos va a dar 200 pares de bases para una dirección y 200 pares de bases en la otra dirección, ¿ya? Esto nos va a dar un contexto genómico para el diseño de los primers. Si es que no encuentran buenos primers en esta región, pueden ampliarla, ¿ya? Como el taller en el fondo está diseñado para buscar primers con el objetivo de secuenciación, la idea es que no diseñen en un primer con un producto PCR gigante porque va a ser más caro para secuenciar después, ¿verdad? Pero si es que no hay otra opción, o si es que ustedes no lo pueden solucionar de otra forma, también está bien, ¿ya? Lo importante es que el diseño del primer sea correcto, al menos en esta ocasión. Esta página es la de Primer Blast, ¿ya? Aquí ustedes pueden poner la secuencia, que es la que ustedes van a encontrar acá. Para ello es importante que retiren cualquier otro carácter que no sea correspondiente a la letra de las bases. Por ejemplo, este 5' o los espacios que hay entre medio que facilitan la lectura, tienen que ser retirados al momento de ponerlos aquí. También aquí, si se fijan aquí, ustedes pueden poner, dice, Enter Ascension, GI or FASTA Sequence. Ustedes pueden, como les digo, poner la secuencia directamente o pueden poner el número del submit, que sería, por ejemplo, en este caso, el código NC, que creo, bueno, este código aquí, NC, pueden poner ese código y la posición que ustedes quieran. La posición la ponen acá, el rango, donde empieza y donde termina. Eso lo podemos ver más adelante, ¿ya? Pero pueden poner, como les digo, solamente aquí el código del cromosoma y from to, tienen que poner dónde empieza el forward y dónde termina el reverse, ¿ya? No hace falta que pongan acotar los dos rangos, porque si acotan los dos rangos va a dar poco juego a que pueda buscar algo específico, ¿ya? Aquí nosotros podemos, dentro de nuestras opciones, podemos situar, si nosotros ya tenemos nuestro propio primer, por ejemplo, podríamos ya tener un primer forward y estar buscando solamente un primer reverse, o viceversa, ¿verdad? Entonces podría yo poner un primer forward y pedirle que me busque lo que le falta, ¿verdad? Y que es importante que no sea, como les comento, autocomplementario y que tengan temperaturas parecidas. Todos esos criterios los incluye el software. Aquí nosotros podemos modificar cuál es el tamaño del producto PCR que vamos a obtener a partir de esta reacción. Aquí yo les dejo recomendado que lo pongan entre 90 y 150 por como les comento, el objetivo de este experimento sería después hacerlo en secuenciación. Y si hacen un producto PCR muy grande, va a ser más caro y menos eficiente. Pero, nuevamente, como todo es flexible en la vida, si es que no obtienen buenos resultados con estos parámetros, pueden modificarlos para tener más alternativas y que puedan obtener mejores primers, ¿verdad? Y posteriormente ponen aquí en el fondo de la página el Get Primers. Esto es la parte que podemos ver ahora mismo, pero como les comentaba, hay un error ahí con la base de datos que tienen que solucionar. ¿Qué resultados nos va a entregar Primerblast? Nos va a entregar varios primers. Si se fijan, bueno, esto no lo puse aquí en la imagen, pero hay otra sección donde uno le puede poner cuál es el número de primers que quieres que te entregue. En general uno lo deja con 10 o con un número así. En este caso creo que se pidieron 6 primers.
y te va a dar todas esas opciones. Te va a dar las mejores que encuentre. Si ustedes no encuentran buenas opciones dentro de las primeras 10, pueden aumentar, pero lo más probable es que después empiecen a bajar en calidad. Entonces, en este caso tenemos 6 primers. ¿Qué es importante acá? Si se fijan, la base en la cual está nuestro polimorfismo es la que se encuentra en esta posición, ¿verdad? Fíjense, en la posición que termina en 29,6, que es la posición que está en este lugar. Es importante que al momento de que ustedes seleccionen un primer para secuenciación, como está ustedes, es una variante genética, es una región que es variable, no puede el primer estar dentro de esa región, tiene que estar entre medio. ¿Me explico? Por ejemplo, el primer 1 flanquea esa región, entonces puede ser un buen candidato para secuenciar porque vamos a secuenciar de aquí hasta acá y ese punto que es nuestra variante la vamos a estar obteniendo, ¿verdad? A partir de esa secuencia. ¿Qué pasa si yo eligiera, por ejemplo, el primer 3? Como el primer 3 incluye esta variante, voy a empezar a copiar el primer una y otra vez, entonces voy a perder la información de cuál es el momento de hacer la secuenciación, porque yo estoy introduciendo un óligo que incluye esa secuencia. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, aquí podría ser un buen candidato el primer 1, el primer 2, el primer 6, pero no el primer 3, ¿verdad? Porque incluye la secuencia está dentro del primer, o el primer 4 que copia una secuencia cercana, pero que no es la que a mí me interesa secuenciar, ¿verdad? Entonces esas cosas tienen que tener en consideración cuando seleccionen su primer, que tiene que estar entre medio, no incluyendo. ¿Ya? Esta información te la entrega a la misma página más abajo, te entrega el primer forward y el primer reverse, la secuencia, ¿verdad? De ambos dos, cuál es la longitud del producto, en qué secuencia, en qué hebra están, evidentemente, la primera está en la hebra sentido y la segunda antisentido, cuál es la longitud, en qué base empieza y en qué base termina, cuál es la TM. Como les comentaba, lo que uno busca es que esté entre 50 y 65. 60 es lo ideal. El porcentaje de SG, como les comento, lo ideal es que esta TM esté muy cerca una de otra. ¿Ya? Eh, lo tolerable, lo máximo tolerable es que tengan una diferencia máxima de 3 grados Celsius, pero entre una y otra, pero es lo máximo tolerable, no es lo ideal. ¿Ya? Lo ideal es que esté lo más cercano posible. El porcentaje de SG, en este caso tiene una puntuación de autocomplementariedad, ¿vale? Que es una puntuación de autocomplementariedad 3'. Esta es eh, este puntaje se refiere a lo que habíamos comentado acá, a este tipo de estructuras, y este puntaje se refiere a las estructuras de complementaria 3', es decir, a este tipo de estructuras, de loops. En general debiesen elegir la que tuviese el menor puntaje posible, pero como les comento, si no es un puntaje alto, de todas formas es aceptable. ¿Ya? En general, siempre va a tener algún nivel de autocomplementariedad porque van a coincidir alguna base, ¿ya? Porque es lógico. Pero está bien. ¿Qué es importante? Eh, luego de obtener nuestros primers, en este caso aquí vamos a seleccionar nuestros primers forward y reverse, podemos evaluar cuál es la especificidad de estos primers. En el caso de nosotros que estamos trabajando con DNA humano, puede ser importante asegurarnos de que nuestro primer vaya a amplificar solamente la región para la cual nosotros lo diseñamos, ¿verdad? En DNA humano. El primer blast per se incluye este chequeo de que el primer no sea complementario dentro del mismo genoma, ¿ya? En este caso, el genoma humano. Pero es importante que lo evalúen. Bueno, en este caso lo más probable es que les entregue directamente la única información posible, ¿verdad? Que es que sea complementario contra su gen. Pero es importante que lo consideren porque hay veces en donde ustedes podrían tener DNAs que estuviesen, por ejemplo, mixtos. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con muestras de bacterias, por ejemplo, podrían haber genes que estén presentes en más de una bacteria, ¿verdad? O podrían haber
por ejemplo, si están trabajando con virus, por ejemplo, podrían tener, o incluso ustedes podrían estar trabajando con DNA humano y ese DNA humano podría tener DNA viral entre medio y podría ser que estén amplificando un gen que está presente en el virus y no en el ser humano, por ejemplo. Pueden pasar estas cosas. Entonces es importante que ustedes evalúen cuál es la especificidad de su primer y que sea específico solo del gen que ustedes están buscando. Para ello, básicamente ponen aquí en el BLAST, que es otra herramienta, está el BLAST, que es el Nucleotide BLAST, y el Primer BLAST, que es el BLAST con el objetivo de hacer primers. Lo vamos a ver más adelante. Ponen aquí su primer y van a obtener estos resultados, ¿verdad? Que en este caso nos dice cuál es la secuencia. En estos casos que dice predicted, no son secuencias que se hayan secuenciado, sino que son predichas por homología muchas veces. Cuál es la especie y cuál es la variante del transcrito y cuál es en este caso el tipo de ácido nucleico. Aquí cuál es la especie. En este caso, bueno, la descripción incluye la especie, este le dice directamente la especie, el puntaje máximo, el porcentaje de cobertura, y se refiere a cuál es el porcentaje del primer que está presente en la secuencia, y la identificación, ¿verdad? Y ahí en este caso cuál es el ascension, que es el código que ya habíamos visto. Y en este caso, hay muchos genes que están presentes en varias especies distintas, lógicamente, porque son genes que están conservados a lo largo de la historia evolutiva. Entonces, en este caso, por ejemplo, el gen de la leptina pudiese aparecer en otras especies, pero a nosotros lo que nos interesa es que dentro de la especie Homo sapiens solamente aparezcan, en este caso, genes que bueno, para este caso, para el gen de la leptina, solamente nos aparezca su gen en particular. Recuerden que a veces hay genes que se sobreponen unos con otros, ¿ya? Si es que fuera el caso y hubiese en secuencias de genes superpuestos, no hay problema, porque es la misma secuencia. Y fijarse aquí que no hayan dos genes distintos. Por ejemplo, si aquí yo tengo un gen de leptina y un gen de receptor de LDL aquí, mal, ¿ya? No puede ser ese premio. El segundo objetivo va a ser el diseño de primers in silico para expresión génica en eucariotas, ¿verdad? En este caso es más fácil que para las variantes, ¿ya? Básicamente, ustedes van a ir a la página de RefSeq aquí en Gene, van a la sección de RefSeq y seleccionan su código NM, que debe ser el transcrito principal, que fue el que identificaron para el desarrollo de su primer taller, ¿ya? Le hacen clic al código NM y les va a llegar a esta página, ¿verdad? Y aquí directamente en SBI nos sugiere analizar esta secuencia y podemos correr un blast de la secuencia o podemos, de hecho, seleccionar donde dice Pick Primers. Seleccionar Primers. Y esto nos va a saltar directamente a Primer Blast, ¿ya? ¿Qué cosa es importante al momento de generar primers con el objetivo de evaluar expresión génica? Debe ser en la sección de Exon Junction Match, debe seleccionarse que debe haber por lo menos uno de los primers, debe tener una unión exon-exon. Por lo que les comentaba previamente en la clase, la secuencia que está en una región exon-exon solamente existe en el RNA, no en el DNA, ¿ya? Y eso nos va a añadir una capa mayor de especificidad. Y básicamente seleccionamos esa opción y le damos aquí a Get Primers, ¿vale? Y en este caso nos va a entregar distintos primers. Aquí nos entrega, por ejemplo, aquí la unión exon-exon de uno de los dos exones. Y tenemos que seleccionar básicamente el primer que nos parezca que cumple con nuestro criterio. En este caso no hace falta que se fijen si cubre o no cubre en específico alguna base, como la vez anterior, ¿ya? Y aquí lo mismo nos va a entregar nuestro primer forward, reverse, la longitud del producto y todas nuestras informaciones acerca del primer, y ustedes deben seleccionar algún primer que sea lo suficientemente bueno. Hay varios primers que pueden cumplir con los requerimientos, ¿ya? No es como que haya una opción de primer correcta y el resto no sea bueno, ¿ya? Pero deben seleccionar uno que sea lo suficientemente bueno como para trabajar con él. Si es que no encontraran alguno, por ejemplo, si es que les entrega un primer, por ejemplo, que tiene una diferencia, un porcentaje de CG demasiado alto o una diferencia entre los TM demasiado alta, deben buscar
otras estrategias para seleccionar los primers, buscar más, ampliar el rango, buscar entre direcciones, ¿vale? Para este caso en particular es poco probable porque es más sencillo el diseño, porque al ser una región exon-exon es propia del transcrito, así que es menos probable que, o sea, le encuentra menos dificultad para generar un primer específico. Recuerden que el DNA está, son mayor cantidad de bases, por lo tanto es más probable que haya una secuencia que se encuentre en otro lugar. Y además hay una herencia evolutiva, ¿verdad?, que ha conservado ciertos fragmentos de DNA. No así con el RNA, que como es una unión exon-exon, es propia del transcrito. Así que es más fácil el diseño. Lo mismo aquí ustedes pueden evaluar la especificidad poniendo aquí la secuencia de su primer y haciendo el blast. En este caso, en el blast, no en el primer blast, en el nucleotide blast. Y lo mismo que en la vez anterior, nos va a entregar las secuencias predichas y es importante que ustedes identifiquen que para su especie no hayan otras secuencias que coincidan. Súper. Vamos entonces a ver el primer blast como tal. Como les comentaba, puede que tengamos algunas dificultades, pero si se da vamos a tener que entonces reagendar en otro momento. Pero veamos hasta dónde podemos llegar. Bueno, en Campus Virtual ya se encuentra disponible tanto la presentación como el taller. ¿Ya? En este caso el taller de diseño de primers tiene, bueno, aquí una introducción, un subjetivo y dos actividades que vamos a desarrollar. ¿Ya? Tenemos el diseño de primers para identificación de una variante genética y la segunda actividad que es el diseño de primers para la evaluación de expresión génica. Ambas actividades las vamos a ver hoy día y tienen su tabla también como las veces pasadas para que ustedes puedan ir completando con eso y después hacer una evaluación. Súper. Súper. Vamos entonces a ir aquí a la página del NCBI y vamos a seleccionar, en este caso, nuestra variante genética. Voy a seleccionar aquí una variante genética, como puse el ejemplo del gen de la leptina, pero ustedes pueden trabajar, como les comentaba, con la variante que ustedes seleccionaron. Como les comento, pueden ir desde aquí, desde Gene, y buscar una variante de todas las variantes que tenemos seleccionables, o pueden buscarlo derechamente aquí en la base de datos de DBSNP y seleccionar la variante que sea de su interés. O pueden derechamente trabajar con la variante que trabajaron la semana pasada. En este caso no hay problema. Seleccionamos la primera variante para usar de ejemplo. O bien pueden seleccionar cualquiera de las variantes que tengan aquí y si ponen el mouse encima les va a... Con el mouse encima les va a dar el código RS para ir al DBSNP. Ya. Como les comentaba, aquí ustedes pueden... entonces aquí vamos a trabajar con esta variante. ¿Ya? Voy a abrir en una nueva pestaña el Primer Blast para que vean cómo se trabaja por ahí. Básicamente abren la página del NCBI y van aquí a donde dice recursos, dice Blast. ¿Ya? Vamos a hacer clic en Blast. Y aquí tenemos distintos tipos de Blast. ¿Ya? Tenemos el Nucleotide Blast, que es el Blast como original, que básicamente va a buscar una secuencia contra la base de datos y va a identificar a qué pertenece. ¿Ya? Bueno, BLAST lo que significa es esto: Basic Local Alignment Search Tool. ¿Ya? Eso es lo que significa BLAST. Entonces lo que hace la herramienta es básicamente buscar una secuencia dentro de una base de datos, que puede tener muchísimas secuencias. ¿Ya? Tenemos un Protein Blast, que es para blastear proteínas. Y si bajamos aquí dentro de esta misma página del BLAST, tenemos distintos tipos de BLAST. En el caso del BLAST que nosotros vamos a utilizar en esta ocasión es el que se conoce como Primer BLAST, que es el que está hecho para diseñar primers específicos para una reacción de PCR. Vamos a hacer clic aquí en Primer Blast. Ya, este es el formulario, digamos, por decirlo así, del Primer Blast.
¿Qué? Aquí en esta sección es donde ustedes van a poner la secuencia. La secuencia puede ser puesta, como les comentaba, con con una secuencia FASTA, por ejemplo, de nucleótidos, como tal. La pueden poner acá. Como les cuento, si es que usan la secuencia, es importante que sean solamente las bases, no texto y no espacios, comas y otras cosas. O ustedes pueden poner el Ascension, que sería en este caso el código NC, que está aquí en RefSeq. Pueden poner el código NC, que es el de genoma. Este código NC lo pueden poner acá también. Y si ponen el NC, van a estar blasteando todo el cromosoma. Entonces tienen que acotar los rangos. Y esos rangos los encuentran aquí mismo. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren acotar el rango, por ejemplo, a 200 pares de base, van a copiar esto y le van a restar 200 en este caso y sumar 200 acá. ¿Ya? Ahí estaríamos flanqueando 200 pares de bases, que sea equivalente a ponerle aquí 200 y obtener este resultado. ¿Ya? Es lo mismo. Como les comentaba aquí, ustedes pueden seleccionar, si ustedes ya tienen un primer previo que quieren usar y quieren buscar solamente el otro primer, pueden poner, por ejemplo, el forward y pedirle que te busque el reverse, o poner el reverse y pedirle que te busque el forward. Vamos a seleccionar el tamaño del producto PCR. En tu caso, yo les recomiendo que lo pongan entre 70 y 150, un rango que sea más o menos pequeño, porque es el objetivo de esa secuenciación. Pero si es que no encuentran buenos primers con esto, pueden ir jugando también, pueden ir aumentándole para que tenga más rango de elección. Aquí pueden ponerle el número de primers que te entrega. Por defecto te lo dejan 10. Pero ustedes podrían ponerlo. Si quieren que les entregue 20 primers, le van a entregar 20. Puede que a partir de algunos empiecen a ser malos. ¿eh? Si es que ustedes les piden muchos, te van a entregar muchos, pero no van a ser tan buenos. En general, 10 es suficiente para seleccionar algo. Si es que entre los 10 primeros no encuentran algo bueno, probable que los 10 siguientes tampoco. Profe, Dígame. ¿puede ir un poco más lento, por favor? Sí, disculpen si está bien que comenten. Bueno, como les comentaba, aquí en esta parte de aquí, desde donde tienen que poner su secuencia, hay básicamente, aquí es donde tiene que quedar bien hecho. ¿ya? Bueno, lo demás también, pero esta es la parte que puede dar más dificultad. Yo entiendo que eso es lo que puede suceder. Como les comentaba, bueno, podemos ir siguiendo aquí las instrucciones que nos da el taller. Yo le puse aquí bien en secuencia para que les pueda quedar claro. Así que vamos a ir haciéndolo aquí mismo, ¿ya? Entonces vamos a ingresar al DBSNP y vamos a buscar el CNP seleccionado durante la actividad anterior, que como les digo, puede ser el mismo, puede ser otro, en este caso no importa, ¿ya? Y vamos a identificar el contexto genómico en el que se encuentra. Como les comentaba, vamos a seleccionar la pestaña de flanks y vamos a tener una secuencia que flanquea 200 pares de base del polimorfismo, que sería como... Los rangos. Ya. Estos rangos de acá, básicamente, si yo pongo aquí el ascension del código NC, que es el cromosoma, pero esto corresponde al cromosoma completo, ¿me entiendes? Está ahí, ¿verdad? ¿Y de qué parte se sacaba ese código? Porque de la variante no la encuentro. Esto aparece acá, en donde dice posición, Ya. dice cromosoma 7 en esta posición, ¿ya? Ya. Entonces, Sí. esta posición es donde está la variante. En ese Ya. exacto... Entonces, si es que yo pongo esto aquí, me va a Ya. dar exactamente... Va a comenzar en la posición que tiene la variante. Yo no quiero que comience en la posición que tiene la variante. Yo quiero que la posición que tiene la variante quede entre medio. ¿Se acuerdan cómo les había comentado? Sí. Les había comentado en esta parte de aquí. Sí, sí, recuerdo. Entonces tiene que quedar entre medio. Entonces, para que quede entre medio, yo aquí les voy a dar un rango. En este caso le voy a bajar 200. ¿Ya? Le bajo Ya. 200 y al segundo rango le subí 200. ¿Ya? Entonces, hacer eso es lo mismo que copiar esto de acá. Si es que copian este texto de acá, lo vamos a hacer también. Lo van a tener que abrir en un editor de texto, por ejemplo en un Word. Y tienen que limpiar la secuencia para que no les aparezca nada que no sea
las bases. Las bases. Entonces aquí vamos a usar la función, por ejemplo, de reemplazar. Y vamos a reemplazar, por ejemplo, el espacio por nada. Y voy a quitar todo el espacio. Y esto te deja este código de separación. Y aquí vamos a quitar estos números. Entonces, si yo tengo esto tal cual, así como les comento, ustedes pueden copiarlo y ponerlo acá. ¿Ya? Si es que Ya. ponen la secuencia completa, no tienen que poner aquí los rangos, ¿ya? Ah, ok, ya, eso no lo había entendido. Es uno o el otro. Es lo mismo, ¿ya? Porque en el fondo, si yo pongo la secuencia completa, estoy diciendo, esta es la secuencia. Mientras que si yo pongo aquí el código rango. del genoma y lo acoto, le estoy diciendo lo mismo, que esa es la Claro. secuencia. Porque estoy Ya. consultando la misma base de datos. Sí, Ambas opciones son válidas, ¿ya? ya. Tienen Eso. que hacerlo como Gracias. les acomode más. Entonces, dejémoslo con el código NC, pero como les comento, cualquiera de las opciones está bien. Es lo mismo porque consulta la misma base de datos. ¿Dónde está el...? Aquí tengo aquí este. Como les comento, son rangos con los cuales ustedes pueden ir jugando, ¿ya? Si es que no encuentran algo bueno en ese rango, pueden ir ampliándolo. Y como les comentaba, aquí lo vamos a dejar en blanco en este caso porque queremos que nos dé ambos primers, tanto el forward como el reverse. El productor, yo les recomiendo que lo dejen en un rango de 70, 150, en un rango pequeño. Eh, Pueden ampliarlo también, como les comento. Aquí nos dice cuáles son las temperaturas de melting. En este caso, la mínima que nos deja por defecto son 57 grados y la máxima con 63, óptima 60, lo pueden dejar tal cual. Y el máximo de TM de diferencia de TM es 3, como les comentaba. No, esto lo pueden dejar tal cual, no hace falta que lo modifiquen. En este caso aquí nos dice Exxon Intron Selection. Y esto es utilizado lo vamos a usar cuando hagamos el diseño, en este caso, de nuestro primer para expresión génica. ¿Ya? Aquí lo vamos a dejar sin preferencia. Pero cuando hagamos la expresión génica, debemos ponerle el que sea de una exón exón. Y en este caso aquí nos va a dejar cómo va a buscar la especificidad y cuál va a ser su base de, o sea, cuál va a ser su modo de búsqueda. Lo podemos dejar en automático. Aquí en el database podemos dejar, por ejemplo, refseq de genomas representativos para nuestra variante genómica. Si se fijan, hay distintas bases de datos, ¿ya? ¿Qué significa cada base de datos que tenemos? refseq mRNA, esta es la secuencia de referencia de todos los RNAs mensajeros, ¿ya? Si es que su variante está dentro de la parte que codifica, lo pueden dejar aquí tal cual y no hay problema. Pero lo mejor es que para el diseño del primer de las variantes, lo cambian, ¿ya? Lo pueden dejar aquí en genomas representativos, que es el de los genomas de referencia. Pueden ponerlo, esta base que es de genomas para organismos eucarióticos, o el NR. NR es todas las bases, ¿ya? Va a chocar contra todas las bases de datos. No hace falta, pero y si le hacen esto se va a demorar más, pero si es que tienen dudas o si no saben qué elegir, pueden seleccionar eso que los va a incluir todo. Entonces van a asegurarse de que el resultado es bueno. En este caso yo les recomiendo que lo dejen en este de refseq de genoma representativo. El organismo por defecto te lo dejo aquí en Homo sapiens. Y estos son cuál es el nivel de tolerabilidad de que hayan algunos mismatches. Pero eso lo pueden dejar aquí por defecto solamente. Entonces, como les digo, esta es la parte como que más puede generar confusión de poner bien esto de acá, ¿ya? Y después ir jugando con los resultados. En este caso decidimos poner aquí get primers. Ya les digo yo que delante yo probé y está con problemas en la base de datos. Pero veamos si es que se soluciona este rato. Que podría. Se demora a veces en cargar un poco porque esto lo sube a unos computadores, digamos, que está en el NIH del NSBI.
Y ellos hacen el trabajo, digamos, computacional. Como bueno, ustedes no han trabajado en eso, pero hacer alineamiento de secuencias en un computador propio se demora a su buen tanto, ¿ya? Porque tienes que copiar contra toda la base de datos e ir viendo si la secuencia seleccionada es la misma o no es la misma. En este caso nos dejo aquí en una cola de espera porque dice que el sistema está actualmente a full de capacidad. Puede que funcione bien porque o sea, si hay gente usándolo, quizás se solucione el problema que tenían antes, hace unos minutos. Esperemos que sí. Ahí está corriendo. Se puede demorar, depende de lo que le pidas, ¿ya? Si es que le pides una selección más amplia, o bien contra una base de datos más amplia, se va a demorar más. Pero puede que te entregue un mejor resultado. En ese sentido, tampoco hay apuro. Veamos si estamos haciendo bien. Súper. Revisemos el taller mientras esto corre. Entonces, como les comentaba ya, seleccionamos nuestra pestaña flank y flanqueamos a 200, o bien ponemos el código NC. Yo esto lo puse así aquí porque siento que es más fácil de explicar en texto, ¿ya? Pero cualquiera de las dos cosas está bien. En un editor de texto limpia la secuencia eliminando cualquier número y espacio, dejando un texto compuesto únicamente por nucleótidos. Esto también lo hicimos, ¿verdad? Después ingresamos a NCBI, buscamos la herramienta de diseño de Primer Blast y utilizando las secuencias previamente identificadas, diseño de primers que le permiten amplificar un fragmento. Aquí le puse entre 90 y 150. Puede estar bien entre 90 y 150, 70, 150. Sobre todo que no sea demasiado pequeño o demasiado grande. Recuerden que el tamaño del fragmento incluye los primers. Y si el primer mide, por ejemplo, 20 pares de bases, y quiere decir que hay 50 pares de bases si yo cojo uno de 90 de variabilidad. ¿Ya? Entonces es poco. Y habló de las características de los primers generados que ocupar para la amplificación de su secuencia, considerando las características del partidor, complementaría, porcentaje CG, diferencia de temperatura de melting, asegúrese que el par de primer escogido amplifica la secuencia donde se encuentra el centro. Lo que les comentaba de que estuviese en el fondo flanqueando el área. Esto sigue corriendo. Parece que está funcionando porque antes me tiraba a agarrar más rápido. Y vamos a completar el caso la tabla indicando el organismo ID de la secuencia. Vamos a completar esta tabla. En este caso, nombre del organismo, Homo sapiens, ¿verdad? La ID de la secuencia es la misma que tenemos aquí, ¿verdad? En este caso de la ubicación. Tipo de ácido nucleico. En el caso de su primer para diseño de variantes genéticas, el ácido nucleico que están usando es ADN, ¿verdad? Para el otro caso va a ser RNA o cDNA. La longitud de la secuencia. La longitud de la secuencia va a ser, en este caso, el tamaño que ustedes hayan dejado de flanco. Pueden ser... Ah, mira, está funcionando bien. Me alegro, la verdad, porque antes no estaba funcionando y estaba un poco preocupado de tener que volver a reagendar esto. Súper. Si se fijan aquí, bueno, sigamos completando la tabla, la longitud de la secuencia. Va a ser en este caso 400 pares de bases porque fue la secuencia que nosotros seleccionamos, pero ustedes podrían ponerle puesto otro largo, ¿ya? Porque nosotros les pusimos 400, pero podría ser distinto. ¿Ya? Y aquí vamos a tener que completar con los dos del partidor. Ya, aquí nosotros tenemos que seleccionar nuestro primer. Si se fijan, tenemos 10 opciones. ¿Ya? Y tenemos que seleccionar una opción que cruce el punto que a nosotros nos interesa. Si se fijan, aquí nos aparece seleccionado en rojo en la parte superior. No sé si se ve muy bien en la transmisión. ¿Cuál es el template? Que es el rango de 200 pares de base que yo le puse. Si yo quiero saber específicamente dónde está la variante, puedo tomar aquí donde dice la posición. La posición está. Voy a copiar. Y le voy a pedir aquí en el Graphical View que me la busque. ¿Ya? Ahí me puso mucho zoom. Ya. Entonces aquí yo le pedí que me buscara la posición y es esta posición.
¿Te fijan? En mi caso, solamente el primer 7 cumple con las características que yo le estoy pidiendo, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar ese primer. No tengo más competencia. Pero en su caso podrían ser varios primers que cumplan con que aparezcan en el rango que nos interesa. Si es que no apareciera ninguno, van a tener que ampliar el rango de búsqueda, ampliar el template, por ejemplo, o darle más flexibilidad al tamaño del producto PCR. ¿Ya? Ahí tienen que ir jugando con los parámetros que tenemos para seleccionar nuestro mejor primer. Pero sí es ultra importante, obligatorio, que la variante tiene que estar entre medio. No fuera, por ejemplo, si yo selecciono el primer 10, no tiene sentido porque voy a estar amplificando una zona que no tiene mi variante. Y tampoco puede estar dentro de la secuencia del primer. Entonces el primer 7 va a ser el primer que voy a seleccionar. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Profe, ¿podría repetir el proceso, por favor? Ya, vamos a repetir el proceso, ¿les parece? Vamos a ir en este caso, partamos del principio. Vamos a seleccionar un SNP, por ejemplo, de algún gen que puede ser el de ustedes. Digamos un gen de los que ustedes están trabajando, por ejemplo. El citocromo P2D6. El CYP2D6, por ejemplo, me dice su compañero. Voy a tomar una variante que no necesariamente es la misma que están trabajando ustedes, ¿ya? Pero cualquiera, si esto es para poner de ejemplo, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden seleccionar. Mira, esto es interesante. Se fijan, este gen está en la dirección reverse, ¿ya? Eso es algo que tenemos que considerar. Y puede que haya algún cambio que hacer al respecto, o puede que no, dependiendo de. Entonces, vamos a ver las variantes. Por ejemplo, estas son las variantes que tienen CleanBar. Vamos a darle un poco más de zoom. Un gen grande. Estas son las variantes que son. ¿Dónde quedaron las variantes? Están cargando, son varias. Bueno, en vez de ir acá, vamos a ir mejor directamente de aquí de la búsqueda de SNP. Sí, 2D6. Para saltarnos este paso que es algo que ya vimos la semana pasada. Vamos a agarrar el primero por usarlo de ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, sigamos los mismos pasos que hicimos para el taller, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar el SNP, lo tenemos seleccionado, y vamos a seleccionar flanks. La vez pasada, el ejemplo pasado, lo que hice fue tomar el código del cromosoma, ¿verdad? El código NC, que es este de acá, NC, y ponerlo en el primer last, pero en este caso lo voy a hacer con la secuencia en texto para que puedan ver cuál es la diferencia, que es lo mismo básicamente. Vamos a ir al primer last, ¿ya? Vamos a ir al link que dice blast, primer last. Aquí nos va a dejar este cuadro vacío. Entonces vamos a ir en nuestra variante que hayamos seleccionado. Vamos a pedirle 200 pares de bases, que es un rango aceptable para encontrar algo, ¿ya? Y vamos a copiar este texto. Este texto lo voy a llevar a un editor de texto, que puede ser, como les digo, el de Word o cualquier editor de texto. Y vamos a usar la función de reemplazar para quitar cualquier carácter que no sea una base. Para quitar los espacios pueden directamente buscar espacio y reemplazar con nada. Y los va a eliminar. Y lo dejamos así sin ninguna carácter distinto a las fases. Y vamos a ponerlo acá. Si ustedes lo hacen de esta manera, no hace falta que especifiquen un rango, ¿ya? Al contrario, si utilizan el código NC, es obligatorio que pongan un rango porque si no van a estar amplificando cualquier lugar del gen.
o del genoma, de hecho. O sea, no del genoma, del cromosoma. Entonces, si es que ponen el código NC, especifican un rango, que va a ser a partir del punto de ubicación, un 200 pares de base arriba, 200 pares de base abajo, o 250, y ustedes pueden ir eligiendo respecto a cuáles son las opciones que tienen. Aquí seleccionamos el tamaño, que como les digo, le pueden dejar entre 70 y 150, 90 y 150. Un tamaño pequeño, pero no sea minúsculo, pero pequeño. Número de primers está bien. Esto lo podemos dejar por defecto. Esto también aquí lo podemos dejar por defecto. Esto aquí, si es importante que lo modifiquen, donde dice database, vamos a poner refseq, si el genoma es representativo. O puede ser también el genoma eucariótico o NR, ¿ya? Pero este es más pequeño. Va a demorar un poco menos. Y le vamos aquí a poner a get primers, ¿ya? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Ya. Vamos a darle a get primers. Puede que, bueno, a muchos de ustedes van a hacer esto una vez, les va a dar un buen primer como yo obtuve, por ejemplo, la vez pasada, y van a poder seleccionar ese y listo. Y otros de ustedes van a tener más dificultad. Puede que no encuentren un primer en la primera búsqueda y tengan que ampliar la búsqueda siendo más laxos en sus parámetros. Eso va a depender evidentemente de cuál sea la región específica en la cual ustedes están trabajando. Profe, Dígame. a mí me apareció solo un primer. Puede pasar. Mira, aquí yo, pongamos atención a esto, aquí como yo no puse el código NC, puse solamente la secuencia, me está preguntando cuál de estas secuencias es lo más probable que sea, ¿verdad? Para que lo identifique. En este caso ustedes tienen que seleccionar a que corresponda a la secuencia NC de ustedes, ¿verdad? Sí, a mí me tiraba solamente una, que era eso, lo que Ya, corresponde. no, esto no es un primer, ¿ya? Lo que está haciendo es que tú estás dando una secuencia de 400 pares de base y lo que te está preguntando ahí el software es a qué corresponde Por eso ese. a mí me daba solo una opción, que es Claro, está la bien que que te dé solo una corresponde. porque significa que no tiene similitud con otros Ascension, ¿ya? Ah, ya. Pero en este caso tiene similitud con otro también que pertenece al Homo sapiens cromosoma 22 al mismo lugar. Entonces son otros estudios o otras submits que tienen, pero es respecto a la misma área del genoma. Entonces, Ya. de todas formas, vamos a usar el del genoma de referencia. Que, como significan, tiene la misma identidad y el mismo alineamiento, entonces es la misma secuencia. Pero vamos a usar la del genoma de referencia. Ya, una vez seleccionen eso, sí va a empezar a buscar los primers, ¿ya? Lo que te entregaba ahí era básicamente que tú le des la identidad a la secuencia. Esa pantalla no les va a aparecer si ustedes directamente ponen el código NC en el primer blast. Y aquí está trabajando y como les comentaba, se demora un par de minutos en buscar. Para aprovechar el tiempo, vamos a seguir completando el taller con los primers que habíamos visto en el ejemplo pasado, ¿ya? En este caso, vamos a seleccionar el primer 7, que es el primer que cruza, ¿verdad? Vamos a ir aquí a donde dice primer 7. 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Si fijan, aquí nos aparece cómo va a amplificar distintas isoformas de distintas cosas, ¿ya? Que en general debiese ser la misma. O sea, el mismo... eh, Profe, dígame. no entendí cómo se elegía el primer. Ya. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de su compañero, ¿verdad? Nosotros pusimos nos entregó aquí la respuesta y nos aparecen 10 primers, ¿verdad? Entonces, para lo principal acá que ustedes seleccionen es un primer que cruce, que secuencia en el fondo su variante de interés. Entonces, para hacerlo, van a buscar aquí la posición de esto y van a poder aquí copiar. Y luego van a ir al su resultado de los primers y donde dice find, van a buscar esa posición. Voy a dar aquí enter.
Ah, ya. Lo que pasa aquí es que como yo puse 400 pares de bases, no está trabajando con el programa completo, sino solamente con los 400 pares de bases que yo le puse. Entonces lo que tengo que buscar aquí es la posición 201, que es la posición del medio, que es la que a nosotros nos interesa. ¿Ya? Que es la de G por C o C por G. Recuerden que estaba en la hebra reverse. Entonces por eso la G en este caso está en la parte inferior y no en la parte superior. Entonces este es si lo hacen con esta estrategia, tienen que poner la posición 201. Si es que están usando la otra estrategia de usar el código NC, tienen que poner la posición que aparece de la variante. ¿Ya? Entonces, en este caso, de los 10 primers que me entrega, vamos a seleccionar en este caso el primer 3, que es el que cruza. ¿Ya? Pudiesen no encontrar ninguno. Si es que fuera el caso, tendrían que o acotar más la búsqueda para que restrinja a su zona de interés. Para hacerlo, lo que tienen que hacer es en el. Voy a echarlo aquí para atrás. Si es que lo que quieran hacer es que los primers se acerquen más a su zona, tienen que restringirla acá. ¿Ya? Le ponen, por ejemplo, que vaya de la base no sé, 50 a la 100, el primer que vaya de la 150 a la 200, por ejemplo. Ahí les va a estar jugando solamente con el rango que está entre la 100 y la 150 para el primer, y en ese rango tiene que estar su. Ah, no, me equivoco, son 400. Entonces, por ejemplo, de la 100 a la 200, y la de aquí de la 250 a 400. ¿Verdad? Entonces, si hacen eso, por ejemplo, como lo estoy poniendo aquí, y trabajan con esta estrategia, sí o sí les va a cruzar. La cosa es que podríase cruzar un primer que no fuera bueno, ¿ya? Entonces ahí van a restringir, van a hacer que los primers estén acotados al espacio que está su variante. Si es que esa es una forma de hacerlo, pero como les digo, lo más probable es que si es que no les entrego buenas opciones en la versión, aquí vayan a ser peores opciones. Y otra cosa que pueden hacer es aumentar el tamaño de acá. ¿Ya? De esa forma pueden aumentar el mínimo a 90, por ejemplo. Y bueno, el máximo lo pueden dejar. No, eso no es tan importante, pero pueden aumentar el mínimo porque de esa forma van a tener más opciones y así podrían encontrar una que sí cruzara. ¿Ya? Ahí tienen que ir jugando con los parámetros. En este caso vamos a ver qué tal va el primer 3. Ya, el primer 3 en este caso, si se fijan, aquí nos dice productos que podrían ser objetivos para este primer. El primero es el cromosoma, el- la posición en el fondo del cromosoma que a nosotros nos interesa, del P450-2D6. En este caso, podrían potencialmente unirse a esta otra zona que también es del citocromo, pues que del mismo cromosoma, es la misma secuencia, ¿verdad? Pero de otros ascension distintos, lo que nos mostró al principio. Fíjense aquí que corresponda a la misma secuencia, ¿ya? O secuencias que sean del mismo gen. En este caso, este primer está súper bueno. Porque cumple con mi criterio de que tiene que cruzar, ¿verdad? La variante que yo quiero genotipificar. Y además es específico. O sea que solamente va a cruzar contra lo que a mí me interesa. Si se fijan, en el primer ejemplo que apareció acá, que era nuestro primer 7, que era el ejemplo que yo usé aquí del gen de leptina, nuestro primer 7, me parece mucho que no es un buen primer. ¿Por qué? Porque si se fijan, amplifica mi sección de interés, ¿verdad? Pero esta es del cromosoma 3, pero también amplifica otra sección distinta del cromosoma 2, ¿verdad? Y esta es del cromosoma 18. Entonces va a amplificar varios genes distintos. Entonces este no es un buen primer. A menos que yo estuviese trabajando con algo que yo previamente restringí y yo sepa que es exclusivamente pero este no es si se fijan, este está de precursor de leptina y también de la isoforma 1 de la plastina 1. Entonces este no sería un buen primer. Y entonces aquí lo que tendría que hacer es volver atrás y buscar otras opciones que sean más específicas. Si yo agrando el tamaño de mi búsqueda, voy a hacer que sea más específico, ¿ya? Porque la secuencia va a ser más única.
pero voy a perder, como les decía, eficiencia en un momento de hacer la secuenciación, pero ahí estos tienen que ser parámetros con los que ustedes pueden ir jugando. ¿Ya? Y Profe, bueno, perdón, a ver, me confundí un poco. ¿Cómo sabía que era un primer bueno? O sea, ¿como entre qué rangos tenía que estar? el primer criterio que tienen que seleccionar sí o sí es que cruce cuál sea su base de interés. ¿Ya? Eso es lo primero. En este caso, vamos a ver aquí en... Ya. Entonces, ese es el primer que cruza eh, nuestra base que queremos secuenciar, que es donde está nuestra variante. Aquí nos va a dar los resultados de la secuencia, el largo, la posición que empieza y termina, la Profe, TM. es que la parte que se saltó, esa es la parte que le estaba preguntando. Como, porque estoy observando los primers, pero ¿cómo sé cuál elijo? Porque ahora me arroja más. Ya. Como les comentaba. Ah, ya. Tú dices cómo identificar cuál es tu base, dónde está el. Sí, Ya. sí. Depende de qué estrategia usaste. ¿Ya? Si usaste el código NC para buscar, lo que tienes que hacer es buscar la posición que está acá. ¿Ya? Ya, no lo hice copiando y pegando las bases. Ya, si lo hiciste copiando y pegando las bases, lo que te va a dar acá, aquí lo hice con ese ejemplo acá, es que aquí te va a flanquear solo las 400 bases que tú pusiste, ¿verdad? Entonces aquí tú tienes que Sí. buscar la base 201. ¿Ok? Ah, yo. 201, que es la base central, que es donde está tú, y pones aquí, apretas Enter, y te la busca. Ya, Aquí le puedes quitar un poco el zoom porque a veces molesta para ver bien. Entonces tienes ya. que elegir una opción que, en este caso tuve suerte, digamos que encontré una opción que inmediatamente se encontraba aquí, pero si no la encontraran tienen que ir jugando con los parámetros, ¿ya? Ya. Como les Sí, es digo, que todas atraviesan, todas pasan si todos atraviesan, la tienen que barrera del elegir. 200. Ahí realmente, si todos atraviesan, fíjate bien que sean bien específicas, ¿ya? Que todas las, aquí, cuando dicen bueno, cuando tú bajas acá, te entrega un Sí. reporte pormenorizado de cada primer. Te entrega Ujú. cuál es la secuencia, cuál es el largo, la temperatura, todas estas cosas, el primer blast se asegura de que cumplan con criterios, ¿ya? A Ya. menos que tú lo lleves, lo estreses, digamos, le pidas algo muy difícil, que puede que en ese caso te entregar algo de no tan buena calidad. Pero en Ya. general te va a cumplir con los criterios que hablamos hoy día, de temperatura, de porcentaje de CG, eso lo va a cumplir. Lo que sí tienes que fijarte bien es que amplifique solamente la fracción que a ti te interesa que amplifique. En este caso, por ejemplo, solamente amplifica este gen del cromosoma 22. Pueden tener distintos ascensions, ¿ya? Que se haya subido en distintas ocasiones. En este caso es el código NC, que es el curado el del cromosoma de referencia, pero podrían haber otras cosas. Pero fíjense que corresponda al mismo gen. O Si es sea, que es que dice corresponde, cromosoma 12. Sí, es el mismo gen. y así es el mismo Sí. gen, puede aparecer varias veces, pero si es el mismo, entonces está súper bien. Entonces pueden elegir esa opción. Pero ¿qué me pasó, por ejemplo, acá a mí? Que me aparecieron aquí secuencias de distintas eh, mi segunda opción, aquí en el cromosoma 7, o sea, en la primer 7, me aparecieron distintos genes. Si te fijas, aquí tengo un gen en el cromosoma 7, un gen en el cromosoma 3, un gen en el cromosoma 2. Esta no es una buena opción, ¿ya? Porque si bien Ya. cumple con el criterio de que me serviría para lo que yo quiero, yo al momento de amplificar esto, podría estar amplificando una sección distinta. No. Entonces, no es una buena opción. ¿Ya? Ya, Profe, Dígame. y en ese caso uno tendría que ampliar el rango del producto de PCR, ¿o Claro, no? miren, si es que ustedes no encuentran una buena opción desde el comienzo, pueden jugar de dos formas distintas. Una es restringiendo el rango. ¿Ya? Si ustedes restringen el rango, lo que van a hacer es que estos primers se acerquen más a la base de su interés. ¿Ya? Eh, lo que va a ocasionar eso es que, como ustedes están forzando eso, podrían obtener eh, primers de menor calidad. ¿Ya? Aunque, como les digo, a veces es necesario, Eso puede pasar. Y la otra opción donde pueden jugar es moviendo acá el tamaño del producto. Si ustedes ponen un tamaño de un producto aquí muy bajo, tiene pocas opciones, ¿verdad? Entonces pueden aumentar el tamaño. Si ustedes aumentan el tamaño, van a aumentar las opciones de búsqueda y por lo tanto podrían obtener buenos resultados sin sacrificar calidad.
pero van a sacrificar eficiencia al momento de hacer la secuenciación, ¿me entiendes? Porque van a estar secuenciando un fragmento más largo y por lo tanto gastando más recursos. Pero bueno, si es que tienen que tomar una decisión usando su criterio. Yo les recomiendo que aumenten aquí, no sé, unas 10 o 15 o 20 pares de base y sigan haciendo una búsqueda hasta que encuentren una buena opción. Y si es que ya definitivamente no encuentran aumentando el tamaño, van a tener que forzar el restringirlo acá. Que no es lo ideal, como les comento, pero hay veces que hace falta. Ahí ustedes tienen que ir jugando con los distintos parámetros para encontrar algo que cumple con los criterios. ¿Ya? ¿Están claros? ¿O tienen dudas? Yo sé que les va a dar dificultad a algunos, otros les van a hacer facilito. Profe, es que a mí delante me había, o sea, todos los premios pertenecen al gen. Entonces, si es Entonces, que todo anda bien, selecciona, puede ser el primero mismo o cualquiera que sea específico, cualquiera va a servir. a pesar de que pase en la barra del 201. La idea es que está entre medio. Si se fijan, el primer 3 está entre medio, ¿verdad? El 201 está aquí. Claro, es que no tengo ninguna opción. Todos los primers están pasados los 201. Hay uno que Ah, está como pasando, pero por poquito. No sé si. si está entre medio, aunque sea por poquito, está bien, ¿ya? Pero si es que está dentro del rango del primer o fuera, por ejemplo, yo puse un ejemplo. Por ejemplo, en este caso acá. Por ejemplo, el Ya, primer que aparece como primer 3 no es buena ya, opción porque incluye el primer, ¿verdad? Entonces ya. yo secuenciar voy a estar secuenciando el primer. Y yo sé cuál es la secuencia del primer, no tiene ningún sentido. La Entonces, mía esta no incluye sería como una. la punta de la flecha está Pues, pasado hacia el lado derecho. Solo la puntita de la flecha. fíjate si es que tú aquí le puedes hacer zoom. Por ejemplo, tú dices, por ejemplo, que esta base aquí está justito. Sí, entonces tú le puedes hacer zoom. Y aunque sea la siguiente base, está bien. ¿Ya? Como Pero la si, siguiente base, profe. por ejemplo, si el primer por ejemplo, eh, imagínate el primer 9. Ya, Si es que, si te fijas, el primer 9 termina en esta base. Tú haces clic, te va a restringir las bases. Este termina en la base 99. ¿Ya? 98. No, 99 digo. Si es que la base 100 es es tu, eh, es tu variante, está bien. Si es la variante 99, o sea, si es la base 99, no está bien. ¿Me entiendes? No tiene por qué tener un. Si está entre medio, claro. no importa si está en Y- medio, si está en un extremo, está bien. ya. ¿Me explico? Es que no me acuerdo dónde estaba la variante, la Ya, verdad. pero es que la variante, si es que si usaste la estrategia de poner aquí el texto como tal, y Sí, usaste un flank de 400 en el fondo, 200 sí. para arriba, 200 para abajo, la variante tiene que estar justo al medio, ¿ya? En la posición 201. Ah, la posición 201. Es que entonces pasaría, porque si ahí yo lo restringía a 201 y claro, el primer atraviesa esa barra, como les decía. Atraviesa en el sentido de que Ah, queda aquí, por pasa, ejemplo, la punta pasa al 201. queda entre medio. Como, Si queda entre medio, a ver, por ejemplo, si queda entre medio de ambos framers, por ejemplo, imagínate el primer 2. Si queda entre medio aquí o al medio, no importa, ¿ya? Aunque esté bien extremo, no importa si está pasado. Pero si está dentro del primer, no puede ser una buena opción, ya, ¿ya? ya, profe. Como les comento, si es que fuera el caso, tienen que jugar con los parámetros que tenemos aquí en el primer class, tanto de los rangos, que va a Ya. restringir la búsqueda, o el tamaño, que va a aumentar las posibilidades Si de, modifico uno, no modifico el otro. claro, la idea es que vayan buscando, usando una estrategia primero y luego si no encuentran, usen el otro. Si es que restringen los rangos, ya les digo yo que sí o sí van a encontrar algo. La cuestión es que pueden encontrar algo que no sea bueno, ¿ya? Ya, Yo les recomiendo primero que aumenten el tamaño, porque ahí van a tener más opciones. ya, profe, gracias. Súper. Bueno, y posteriormente esto lo completan en la tabla que tenemos aquí. eh, Ponen el partidor forward, el porcentaje, toda esta información no la entrega, ¿ya? Esto es ponerlo. ¿Qué cosa sí es importante? Bueno, todo esto, por ejemplo, seleccionamos, por ejemplo, aquí de ejemplo nomás, el primer, aquí uno para ponerlo. Entonces, el partidor forward, van a seleccionar aquí.
porcentaje de CG, el partido del forward, la temperatura de melting, que es el que aparece aquí con TM, el primer reverse, esto lo completan es fácil, ¿verdad? Porcentaje de CG, temperatura de melting, la longitud del producto que aparece aquí, y cuál es la secuencia del producto, ¿ya? Y esa secuencia la van a obtener de esta forma. ¿Dónde está el primer 1? O, bueno, van a decir cualquier primer. Van a poner aquí y van a apretar donde dice... No, esto no. Estoy teniendo un montón de rangos distintos. Set origin. Claro, lo que tienen que hacer es seleccionar el rango que cubra su primer y tienen que hacer después clic derecho y ponen aquí donde dice no esto. El que dice Sequence Text View. Entonces, Sequence Text View. Y de hecho aquí les aparecen marcadas las mismas marcas que tienen aquí. En este caso, te muestra solamente la secuencia que ustedes tienen seleccionado. ¿Ya? Entonces, esto lo pueden copiar. Y le ponen aquí secuencia del producto. Y la ponen acá. ¿Ya? Y le repito para que quede claro. Aquí, cuando tienen que buscar secuencia del producto, tienen que, seleccionan su primer como tal. En este caso, por ejemplo, usemos el primer 2. Y el primer 2 en este caso, posición. Claro. Por ejemplo, buscamos la secuencia de aquí de este primer. Ya, el primer 2, disculpen la. Entonces tienen que seleccionar el rango que corresponde a su primer 2. Por eso pueden usar, por ejemplo, zoom y seleccionarlo. Seleccionan el rango del primer 2. Y van aquí donde dice herramientas, tools, y ponen Sequence Text View. Y el texto que nos entrega corresponde a la secuencia seleccionada. No, aquí nos está entregando toda la secuencia, no solo la secuencia seleccionada. Aquí yo podría poner la. No, necesito más fácil de lo que recuerdo. Tienen que poner aquí donde dice Download Fast Selection. No. Eso es todo. Sí, eso es todo. Eso es. Ya. Entonces, como les comentaba, lo que tienen que hacer es seleccionar el rango de su primer y ponerle aquí donde dice Download Fast Selection. Ahí te va a descargar la secuencia seleccionada. Lo mismo si lo hacen en el con la otra estrategia con las bases, ¿verdad? Seleccionan el rango y ponen Download Fast Selection.
y te lo entregan en un archivo FASTA, que lo pueden abrir con un bloc de notas. ¿Ya? Súper. Vamos entonces a la siguiente tabla, que esta es más fácil de entender que la anterior. ¿Ya? En esta no se van a perder. Este es el caso del diseño de partidores para evaluación de expresión génica. Lo que vamos a hacer es ir a la base de datos GENE, ¿verdad? Como hemos trabajado, por ejemplo, con el mismo gen de su compañero, que era el CIP2D6, me parece mucho. Vamos a ir a la base de datos de GENE acá. Vamos a ir al CIP2D6. ¿Verdad? Y busquen su gen de interés en el buscador, seleccionen el gen humano, identifiquen el contexto genómico que se encuentra. Ya, identifiquen el transcrito principal. Eso ya lo hicimos, ¿verdad? Para el primer práctico. Vamos a ir a la sección de RefSeq. ¿Está acá? Y vamos a seleccionar el transcrito principal, la isoforma 1, ¿verdad? Y vamos a hacerle clic aquí al código NM. Y aquí vamos a llegar a la base de datos de nucleotide y vamos a seleccionar aquí donde dice Pick Primers. Ya, aquí automáticamente te va a poner el código de NM. También pueden ustedes entrar manualmente en Primer Blast, pueden buscar el código NM y ponerlo acá, es lo mismo. ¿Ya? Eso. Aquí sí es importante que donde dice exon junction span, pongan aquí. Primer must span and exon junction exon junction. Dice que esté en una unión exon-exon. Y básicamente es lo único que tienen que modificar acá. ¿Ya? Tienen que fijarse que eso sea así. Y es lo mismo. El database acá lo pueden dejar aquí en refseq mRNA. ¿Ya? No hay problema. Al contrario, no lo cambian a genoma. Déjenlo aquí en RNA mensajero, que es lo que nosotros estamos buscando para evaluar expresión génica. ¿Verdad? Al contrario de que cuando busquen para la variante genética, ahí tienen que cambiarlo de la base de datos de mRNA a alguna que sea genómica, ¿ya? Porque entonces no va a encontrar a menos que la variante esté en la zona que transcribe. Que en el caso de muchos puede ser así, ¿eh? Y les va a funcionar igual. Pero por si acaso, déjenlo siempre en la región genómica. Y aquí va a correr lo mismo que antes. Y en este caso, la selección va a ser harto más sencilla, ¿ya? Básicamente cualquier primer que cumpla con los criterios que había comentado de largo, de porcentaje de SG y de temperatura de melting, va a ser correcto. Y además, como el software del Primer Blast de por sí lo selecciona en base a esos criterios, entonces ustedes pueden elegir cualquier opción que te dé la primera misma. A menos que no cumpla con los criterios, pero es raro que pase. Sería muy extraño. En ese caso también tendrían que ampliar la búsqueda como lo vimos antes. ¿Hay alguna duda que tengan hasta ahora, chicos? Yo me imagino que sí, porque igual es fácil perderse. Pero algo que quieran comentar, aprovechando mientras correcto. Profe, no hay posibilidad de para el próximo taller dejar grabado porque igual es difícil ir haciendo las cosas al mismo tiempo. Puede ser una buena idea. Sí, bueno, para el próximo taller tendría que ser, porque para este ya no fue. Profe, o quizás si no, subir algún video de lo mismo que hizo hoy día, pero subirnos algún video como para poder ver que todo hayamos hecho todo bien. Ya. Como un video, así como un tutorial o algo así. Sí, porque yo al menos sigo en la tabla 1. Ya. Bueno, aquí la segunda es harto más fácil. Ya como les comentaba, seleccionar pick primers en el nucleotide del NSBI. ¿Ya? No es difícil. La primera es más compleja. Voy a tratar de subir un video cortito sobre todo de la primera opción, ¿ya? Para que vayan viendo. Recuerden que las dificultades que puedan encontrar ustedes pueden ser distintas también a las que encuentro yo en una ocasión puntual, ¿ya? Porque como vieron ahora, pudieran aparecer
inmediatamente un primer bueno que cumpla con todos los criterios, o bien podría no aparecer y tendrían que empezar a jugar con los rangos o los tamaños para que ustedes puedan encontrar otras cosas. ¿Ya? Yo les recomiendo que no jueguen con las temperaturas mucho, ¿ya? Que también puede ser una opción para encontrar más opciones, pero está bien así. Entonces, eso, voy a grabar un video, ¿ya? Un video cortito para que estén más orientados. Voy a tratar de hacerlo hoy día mismo. Se lo voy a dejar subido a campo virtual. Bueno, aquí en la selección de Primer Blast, en este caso para la expresión génica, si se fijan, inmediatamente me deja primers que tengan una unión exón-exón, en este caso de varios exones incluso, lo cual es mejor. No es necesario tampoco. Y pueden seleccionar realmente cualquiera de estos primers. Son prácticamente el mismo, ¿ya? Son bien parecidos unos de otros. Porque es la mejor opción que tiene en este caso. Y esto lo pueden rellenar aquí la tabla con lo mismo. La idea de la secuencia va a ser el código NM. En este caso, el número de exones que incluye, en este caso incluimos 1, 2, 3, 4, 5 exones. La longitud de la secuencia. La longitud de la secuencia la tienen que encontrar aquí, en el código NM. Vamos por acá. Sería 1588 pares de base. El partidor forward, que sería, estoy usando el primer 1 acá, ¿verdad? Este está más sencillo. El reverse, porcentaje de CG, temperatura de melting. Si se fijan, por defecto te deja primers que cumplan con los criterios que les había comentado previamente. Igual revísenlos, porque si es que el resultado no es bueno y ustedes no se fijan, podrían poner algo perfectible. La longitud del producto, que la encuentran acá. En este caso no es tan importante que sea pequeño. ¿Cuál es la unión de exones? ¿Y cuál es la secuencia del producto? Y la secuencia la podemos identificar igual que lo hicimos en la ocasión pasada. Quiero moverme para acá. Seleccionando la posición y obteniendo la secuencia. Ahí ustedes se fijan bien de que cuadren los rangos, ¿ya? Aquí esto es de ejemplo rápido, ¿no? Ponen aquí clic derecho y ponen Download Fasta Selection. Esto lo hagan con un bloque de notas y lo ponen acá. Si les queda muy grande, pueden poner la letra más chica para que no se quede tan. Súper. Ya, entonces voy a grabar un video corto explicando, bueno, más que explicando, viendo paso a paso la búsqueda entonces de los primers, y lo voy a dejar subido a campo virtual, ¿ya? Si les facilita. Y como siempre, si tienen dudas, me pueden mandar un correo para consultar. ¿Hay alguna duda que Profe, tengan ahora que haya quedado ahora? Dime. sí, yo tengo una duda, pero es respecto al taller 1 sobre la retroalimentación. En la descripción de los dominios conservados, porque usted dijo que era como opcional colocar una descripción y al final como que fue evaluado eso en el taller si uno no se lo colocaba. Claro, es que lo que me refiero es que, mira, vamos aquí a Gin, vamos aquí a los dominios, ¿verdad? ¿Hay algunos de ustedes?
Sí, a mí con tal de que pusieran alguna información al respecto, no hace falta discutirla, nada por el estilo. Me resulta suficiente, ¿ya? Por ejemplo, que pongan los dominios conservados y pongan la información que está disponible de este dominio. Por ejemplo, Es que, profe, usted mencionó que solo teníamos que poner el link y en el informe teníamos que como hablar más. Sí, Sí, profe, como por que mi solo parte igual mencionamos. me pasó lo mismo. voy a verlo. Es que lo que pasa es, mira, hay algunos de ustedes que, claro, pusieron la información que aparece de respecto a las páginas de dominios conservados. Representativo, ok. Que este modelo fue reemplazado por otro. No estoy teniendo buen... Only... Bueno, disculpen, me estoy distrayendo en otros. Claro, bastaba realmente con que pusieran el link y alguna pequeña descripción, por ejemplo, de cuál es el nombre del dominio conservado, cuál es el dominio tal, cuál es la arquitectura, alguna información. Algunos de ustedes creo que pusieron solo el link, sin alguna información adicional. En este caso, un dominio súper derecho del opcional. Me refiero sin poner cuál es alguna descripción, el intervalo o cualquier cosa. Voy a revisarlo si es que tienen dudas. Si es que tienen dudas respecto a eso, me pueden mandar un correo para que vuelva a revisar y si ustedes me dicen que di una instrucción poco clara, bueno, se puede corregir en ese sentido o subir la nota. Tampoco hubieron malas notas en los primeros talleres, ¿eh? Sobre todo creo que fueron bien altas las notas. Porque como les comentaba, no tenía... Pero si ustedes sintieron que no fue justa la evaluación, vamos a revisarlo, ¿ya? Quienes tengan dudas respecto a eso, me pueden o hacen un solo documento y me lo envían, o me lo pueden enviar cada uno por correo para que yo vuelva a revisar su taller, y si considero que estaba bien esa información y que yo no fui claro al momento de dar la instrucción, vamos a tomar la nota, no hay problema. Profe, y respecto a la segunda parte de la actividad, igual podría subir un video con la segunda actividad, Ya, voy a hacer un por video favor. cortito que incluya ambas cosas. Ya. Voy a tratar de hacerlo hoy día mismo. Para, sobre todo para que quede de tutorial también pueden usar las imágenes que están disponibles acá, pero siempre es más cómodo verlo en movimiento. Pero como les digo, podrían haber dificultades que ustedes se enfrenten y que yo no me encuentre en el momento de hacer los ejemplos, ¿ya? Porque va a depender del gen, de la variante, del lugar del genoma. Es bien variable. Entonces es importante que ustedes también jueguen con las opciones que tienen y se enfrenten ahí a tomar decisiones por medio, ¿ya? No es como que vaya a ser igual para todos, ¿ya? Eso es. Y la idea es también que ustedes tengan la capacidad de resolver las dificultades que se enfrentan en el camino. Para guiarlos les va a servir, pero puede que a algunos no les resuelva todo el problema, ¿ya? Si tienen alguna duda, a pesar de eso, me pueden enviar un correo, como siempre, ¿ya? ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna otra duda o algo que quieran compartir? Profe, yo es que para la parte de secuencia del producto, Ujú. ¿hay alguna otra forma de abrirlas que a mí me va a salir como con un archivo que yo no tengo? Por ejemplo, eso mi computador no lo tiene. Te abre un archivo FASTA, ¿no? Sí, Tienes que abrirlo con el bloc de notas. Ponle abrir como con bloc de notas. Todos los computadores tienen por defecto un editor de texto. ya. Ya voy a intentar, gracias. Em, claro, este es un editor de código, por eso me abre así. Pero, pero si lo abres con el bloc de notas, no te lo va a dejar con estos numeritos y todo, pero te lo va a abrir. Em, y, y si no, tendrían que usarlo aquí a partir con la función de
de mostrar secuencia en el texto y tendrían que buscar la posición en la cual empieza el primer y donde termina el primer y copiar esa selección. Pero es más dificultoso. Pueden usar aquí la función de una posición y poner la posición donde empieza y la posición donde termina. Pero es más fácil de la otra forma. Súper. ¿Alguna otra duda que quede al respecto? Profe, yo con mi grupo le podemos hablar después cuando ya se vayan todos sobre el taller 2, que tenemos unas dudas sobre las variantes que tenemos que elegir. Súper, sí, no hay problema. Me puedo quedar unos minutos más. Sí, habían algunos chicos que tuvieron dificultad al momento de elegir las variantes. Ahí me voy a mostrar también. Yo a varios de ustedes no sé si todos, ¿no? Pero a varios de ustedes les busqué otra variante que pudiese ser mejor alternativa para orientarlos. Para que en el momento de desarrollar su informe elijan algo que cuente con básicamente todas las informaciones que van a necesitar para hacer un buen informe. Porque si, por ejemplo, si eligen una variante que no tenga, por ejemplo, estudios, citaciones ni papers, va a ser pobre la discusión que pueda hacer al respecto de ella, ¿verdad? Y después al momento de evaluar, no se les va a poder evaluar bien, ¿verdad? Porque van a tener poca información. Entonces es importante que seleccionen bien. Ya, entonces después nos quedamos después unos 5 minutos después. Ya, un plan. Súper. ¿Alguna otra duda que tengan al respecto? ¿Quieran solucionar? Recuerden los chicos que me habían dicho que no se les había hablado bien la ítem de dominios, enviarme un correo con sus nombres para poder revisarlo, ¿ya? ¿Algo más? Si no, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Voy a dejar de compartir. Súper. Chao, Si no hay más profe, que dudas. esté bien. Dime nomás. Chao, no te profe, escucho. que esté bien. Ah, Cuídese. chao, cuídese, que esté bien. Podemos irnos entonces nomás, ¿ya? Excepto los chicos que me habían dicho que querían